gracias por acompañarnos a esta tercera sesión de trabajo de nuestra comunidad profesional educativa. El día de hoy, en esta sesión, queremos desarrollar como tema central eh, estos desafíos de la educación física, esta situación contextual en el que los docentes desempeñamos nuestra labor y revisar muy brevemente cuáles son, desde varios puntos de vista, los desafíos y los retos que enfrentamos y también, al mismo tiempo, analizar cuál es el paradigma tradicional del educador físico y, de acuerdo con nuestra experiencia, podamos aportar algunas ideas que permitan fortalecer y consolidar esta labor docente que desarrollamos todos los días. Para lo cual tengo muchísimo gusto de presentar y agradecer muchísimo la presencia de el maestro José Gustavo Ríos Calderón. Él es licenciado en Educación Física, egresado de la Normal del Estado de Querétaro, con una maestría en Educación Física recientemente terminada en el 2022. Compañero de nosotros en la Universidad Marista, desarrollando la materia de didáctica, de recreación y también como docente de clase directa de Educación Física en la prepa. La aportación de Gus a nosotros se nos hizo muy interesante porque además de que es un docente muy joven, un docente muy activo, muy dinámico, a quien familiarmente en la universidad conocemos como el profe Gus, con mucho cariño, eh, platicando con él en la integración del tema, pues me pareció muy interesante su punto de vista. Entonces, para nosotros es un placer tenerte, Gus. Muchísimas gracias por acompañarnos y seas muy bienvenido. Gracias, profe Rubén. Un gusto y un placer participar en este tipo de mesas, de poder nosotros ir colaborando con algunas, como dices, vivencias y trabajos que hemos realizado y pues dar nuestro punto de vista a partir de lo que trabajamos, ¿no? Esto Así es. es precisamente en esta parte de dar y recibir conocimiento. Entonces es un Muchas gusto gracias. y pues un placer también con el profe Antonio poder compartir estos minutos. Gracias, Gus. Afortunadamente nos hace favor también de acompañarnos el maestro Toño. Él está por terminar su trabajo de doctorado y pues se da el tiempo, Gus, de ayudarnos, de acompañarnos, de guiarnos y de estar aquí presente en estas charlas que la verdad es que han tenido muy buena aceptación, hemos recibido muy buenos comentarios y Toño, para mí siempre es un privilegio tenerte. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Y bueno, su servidor Rubén Montes de Oca para participar como moderador en esta sesión en la que, repito, traemos un contenido muy interesante. Yo quisiera proponerles, si les parece bien, que analizáramos de manera muy breve este escenario actual, el escenario real en el que se desarrolla nuestra materia y que a partir de esto podamos aportar desde nuestras vivencias lo que a nuestro criterio pudiera representar, híjole, la solución, nuestra aportación a todos estos retos que estamos enfrentando, ¿no? Yo comenzaría diciendo que el escenario educativo en el que trabajamos actualmente, los docentes de educación física en el modelo de educación básica, está caracterizado por una complejidad, una diversidad y una masificación que de pronto resulta difícil inclusive hasta de trabajar, ¿no? Yo escucho a nuestros compañeros, perdón, a nuestros alumnos de licenciatura, cómo batallan cuando los grupos son muy numerosos, cuando les cuesta trabajo el control del grupo, cuando sus recursos todavía no les permiten adaptarse a las circunstancias y al contexto. Y bueno, pues esto es uno de los principales retos que los docentes enfrentan, ¿no? Eh, Partiendo del hecho de que todos los niños en este país tienen derecho a la educación y de que la escuela en este contexto tiene que ser pertinente, apoyándome en los conceptos de Freire, que hablaba que la escuela tiene que ser pertinente, promover y propiciar la construcción de conocimiento, desarrollar competencias y comportamientos. A mí me parece que estamos en un formato en que la formación escolarizada de pronto choca un poco contra los planes y programas que de pronto adolecen un poco de los componentes elementales y que pueden generar inclusive en algún momento, eh, pues a lo mejor aburrimiento en los niños, ¿no? Porque están saturados de contexto técnico y de pronto se deja un poquito de lado el aspecto de la recreación y de eso ya ustedes hablarán con muchísima más profundidad, pero
A mí me parece que esto también representa para los docentes actualmente una oportunidad en la que ellos pueden explorar nuevos escenarios para desarrollar su labor. Y pues agregaría este reciente hecho que puso de cabeza a nuestro planeta y específicamente a la educación, en la que tuvimos que aventarnos de cabeza literalmente sin las herramientas suficientes y la preparación previa a un escenario tecnológico, a un escenario virtual, en el que una materia como la nuestra, que es eminentemente práctica, de pronto tuvo que convertirse a elementos estrictamente teóricos y técnicos, ¿no? Entonces, yo creo que el educador físico en este momento necesita crear ambientes de aprendizaje favorables. Aquí sí quisiera escucharlos para saber su punto de vista desde la perspectiva de lo que ustedes hacen directamente en el patio, en la escuela. Eh, necesitar hacer estos ambientes de aprendizaje favorables con nuestros alumnos, en el que además de un respeto, de un buen trato, de un proceso de socialización, porque es uno de los preceptos de la educación básica, pues haya un sentido como de claridad, ¿no? Haya un sentido en el que los niños sepan que hay que llevar a cabo un programa, que sepan que están involucrados en un proceso de desarrollo y que por muy distintos que puedan ser nuestros intereses, porque ningún grupo es homogéneo, muy por el contrario, nos encontramos con equipos o con grupos muy dispares, muy heterogéneos, pues la actividad física nos convoca a todos para desarrollar, a mí me parece, el eje principal, y lo analizamos el día que revisamos los conceptos, que es la educación a través de el desarrollo motriz. Entonces, en ese sentido, es probable que esté omitiendo algún otro contexto en el que se presenten retos en nuestra labor, pero quisiera partir de aquí. Si gustan comenzar con una reflexión inicial para que vayamos ahondando un poquito más en este contexto. Si quieres, Gus. Voy, profe. Ok. Adelante. Bueno, partiendo de esta pequeña introducción que el profe Rubén nos ayuda y partir de esto es, eh, sí, la educación física, a partir de esta pandemia, para mí o para muchos era una punta de lanza para poder llevar a la educación física en el lugar en el que le corresponde como educadores físicos. Y creo que eso nos corresponde ahí. Nuestra educación física siento que ha sido muy manoseada como tal el término. Muchas veces la educación física, los chicos dicen, bueno, profe, ¿qué es la educación física? O qué se estudia para ser maestro de educación física. Y ahí es donde entra la situación, donde decía el profe Rubén, la educación física que debe ser más teórica, más práctica. Y es algo que debe de ir de la mano porque yo platicaba con los chicos, bueno, para ir a la práctica, pues primero tenemos que entender algunas situaciones de conceptos en los que nosotros relacionamos la parte teórica con la práctica. Entonces, de ahí es el saber hacia dónde vamos y hacia dónde partimos en nuestros contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, en los cuales pues obviamente formamos o tratamos de formar a los chicos por ahí dicen, pues para la vida, ¿no? Le menciono mucho a los chicos de universidad, los educadores físicos muchas veces formamos para la vida a los chicos con valores, con procedimientos, con conceptos entendibles para ellos, ¿no? Que muchas veces dicen, es que, profe, ¿dónde lo vamos a ver? ¿Dónde lo vamos a trabajar? Y es en su vida diaria. Entonces, yo entiendo esta parte de llevar a la educación física como educadores físicos a donde corresponde, pero creo que para eso necesitamos valorizar nuestras prácticas como empezar a escribir, como empezar a redactar, como empezar a hacer documentos que sustenten nuestras prácticas para dar fe de lo que está pasando y de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, parto de eso para darle como el lugar a lo que corresponde, lo que es nuestra materia, lo que es educación física. Muchas gracias. Toño, ¿cómo lo percibes?
Pues yo puedo agregar que últimamente hemos estado todo en un momento como de limbo. Los cambios de los programas nos han tenido siempre en hay que esperar qué es lo que viene. Y entonces siempre estamos en suspenso y cuando ya llegan las cosas empezamos a trabajar no llevamos mucho y otra vez va a haber otro cambio y otra vez estamos en que no sabemos qué es lo que, para dónde vamos. Es más, ahorita estamos en ese momento en donde no sabemos para dónde va, ¿no? Entonces, eso nos mueve muchas cosas. Podemos estar planeando, organizando, pensando qué vamos a hacer y al final o no llega lo que nosotros esperábamos o es completamente diferente. Entonces, eso también ha sido muy complicado y sí, hay que decirlo, la pandemia en su momento fue un reto, sí fue difícil para los maestros de grupo, para educación física, fue más difícil porque hay que decirlo, para muchas personas fue más importante matemáticas y español y educación Sí. física era pues nada más porque tenemos que cumplir porque si no el maestro nos puede reprobar o nos puede bajar la calificación. Y aún así algunos nunca se aparecieron. Si no los aparecían con los de grupo, menos con nosotros, ¿no? Así es. Entonces es muy complicado, ha sido muy complicado, pero creo que esto mismo de la pandemia ahorita nos da una oportunidad porque si perdimos mucho, creo que los que podemos recuperar más rápido todo lo que se perdió somos los de educación física. Eh, una vez que empecemos a trabajar y estamos trabajando, el nivel de recuperación creo que va a ser más rápido que en otras materias. Ojalá que sí, Toño. A propósito, quiero hacer un paréntesis para mencionar que en próximas reuniones, en próximas sesiones, vamos a tener la posibilidad de analizar con el doctor Toño sobre un seguimiento que él, bueno, hace muchísimo más de tiempo de lo que la pandemia puede comprender. Él ha incorporado como parte de su práctica docente a estas técnicas de información y comunicación de las que él dispone de hace bastante más tiempo que esto, y ya habrá oportunidad en la que Toño nos platique con profundidad sobre este trabajo que a mí, la verdad, desde que lo conozco, se me ha hecho apasionante, se me ha hecho sumamente interesante. Sigo pensando que es motivo de una publicación porque no hay un trabajo de seguimiento con esta trayectoria, con esta duración y con esta eh, acuciosidad con la que Toño ha llevado esto. Entonces, lo traigo a colación, Gus, Toño, porque de pronto nos sumergimos drásticamente en el mundo de la tecnología. Tuvimos que tomar cursos improvisados, muchos de ellos, para poder saber cómo acceder a las distintas plataformas que teníamos disponibles para nuestras sesiones virtuales. En las escuelas, algunas de ellas, se tomaron el tiempo de crear plataformas, pues a lo mejor inclusive hasta espontáneas, ¿no? Que los mismos docentes fuimos enriqueciendo y que de pronto se convirtieron en la única herramienta de trabajo docente. Entonces, eh, antes de abordar el tema de cómo están incidiendo y si es cierto que las TIC, las tecnologías de información y comunicación llegaron para quedarse, yo quisiera poner en la mesa un asunto que es el reflejo, es evidente que es el reflejo de por qué tantos cambios en los planes y programas. A mí me parece que estos análisis y modificaciones constantes y permanentes que se vienen haciendo al plan de trabajo o a los programas nacionales de educación física, para decirlo de manera más puntual, y que tienen que ver con estas correcciones y con estas acotaciones y con luego el retomar, porque en muchos sentidos retoman algunos conceptos que ya se habían desarrollado en el pasado, eh, dificultan la labor del docente porque lo acaba de mencionar Toño. De pronto esperamos una cosa y salen con otra completamente distinta. Y esto de alguna manera complica eh, los aspectos de trabajo en los que ustedes están involucrados, específicamente con la planeación. Yo quisiera poner como contexto en esto que estoy mencionando, que hay tres líneas, a mí me parece, lo comentábamos cuando analizábamos los conceptos, tres líneas que son básicas, que son los ejes a través de los cuales, afortunadamente, la práctica docente de nosotros como educadores físicos permanece y son, fundamentalmente, el desarrollo de la motricidad, después los deportes como
esta práctica de iniciación hacia los deportes organizados y finalmente las prácticas para la salud. Les pregunto muy puntualmente en su práctica docente, los planes y programas, ¿qué margen les dan a ustedes con todos los contenidos que ustedes tienen como responsabilidad de desarrollar? ¿Qué margen le deja a ustedes el abordar estos tres ejes? ¿Cómo se sienten? ¿Limitados, incómodos, apresurados, presionados? ¿Cuál es la sensación, Gus? ¿Cómo te sientes tú? Y luego que nos platiques cómo percibes a tus alumnos, porque tú les das clase de práctica docente. Así es, prof. Sí, digo, todo parte de esta situación lo hablas bien en cuestión de los programas y cuando me refiero a la parte como del manoseo, no solamente en la educación física, sino en estos programas, como dice el profe Toño, en donde pues nos estamos acoplando, acomodando a uno y por ahí ya viene otro que de cierta forma muchos no saben por dónde va, si se va a aplicar, si no es aplicable, todos están ahí como que a la expectativa, ¿no? Y muchos dicen, es que es más trabajo. Creo que nos estamos yendo más al cuestión trabajo escritorio que a la práctica, ¿no? Que esta Y parte práctica. así pareciera, sí. Entonces, yo en la cuestión de planeación, la verdad es que he tomado una vertiente de algunos programas, el 17, el rojo que estaba por ahí, que es el 2006, que eran programas que te daban apertura como maestro, como para que tú pudieras trabajarlo y vieras a partir de algún contenido, de alguna situación del grupo que tú quisieras abordar, que daba apertura como maestro para que tú trabajaras y tú planearas, ¿no? Correcto. Entonces, creo que los maestros nos sentimos más cómodos en esa parte, porque es a partir de lo que nosotros visualizamos en nuestra área. Muchas veces siento que los programas o que las evaluaciones a partir de la SEP te lo visualizan a partir de una situación pues única, ¿no? No se van a la situación que pasa en tal lado, partiendo del contexto. O sea, te dan Sí, un contexto, el ideal, muchas veces, y la verdad es que es totalmente diferente lo que se ve o es presencial, ¿no? Entonces, sí siento que ahí nos perdemos en la cuestión de los programas. Afortunadamente, yo estoy con preparatoria. Como tal, la Universidad Marista no tiene un programa, nos dio apertura cuando nosotros entramos ahí a la educación física para hacer un programa de forma adecuado a las necesidades de nuestros alumnos partiendo del contexto, así es. ¿no? Entonces, de cierta forma nos ayudó porque nosotros fuimos los que elaboramos ahí en colaboración con dos maestros adicionales que estamos ahí trabajando, pues realizamos contenidos a partir de las necesidades de los muchachos, a partir también de lo que los muchachos gustan de practicar, de trabajar y sus intereses, ¿no? Sin dejar afuera esta parte de los valores, de la cuestión del deporte y la parte de la salud, que son elementos esenciales y principales en nuestra planeación. Entonces, afortunadamente ahí nos dieron apertura para nosotros abordar nuestro programa, a estructurar un programa que no está asentado, es un programa interno de Sí, nosotros maestros que nosotros fuimos estructurando. Nos tardamos yo que 2 años en ir estructurando y hacemos cambios ahí todavía en cuestión de poder llevar un seguimiento con los muchachos en esta parte teórica y práctica, ¿no? Que muchas sí, veces peleamos las horas que tenemos frente a grupo, sí. 2 horas, 1 hora, tenemos muchas situaciones de que haya asuetos, oye, ahorita en mayo muchas suspensiones. Entonces, todas esas tipos de situaciones nos desvían y no nos dejan como esta parte del trabajo práctico, ¿no? Entonces, tratamos de abordar sí lo teórico, pero dedicarnos a la parte práctica. De acuerdo. Refiriéndome a los chicos que tengo en la materia de práctica docente, ellos dicen, profe, pues es que vamos y hay muchas suspensiones, es muy poco tiempo el que tenemos. Y sí, esa es la realidad y creo que más que la práctica, también es la realidad que ellos a la que se van a enfrentar, ¿no? O sea, Sí, acercarlos a la realidad como tal de los asuetos, de cómo se maneja la situación en la escuela,
que es muy diferente una pública a una particular. O sea, todos esos elementos que como maestro debemos de tomar en cuenta y que los chicos o los chavos a partir de la licenciatura, pues estando en la escuela no lo ven hasta que lo vivencian, De ¿no? Y es acuerdo, donde dicen, "Ah, hay algo más que la licenciatura, ¿no? Hay algo de más acuerdo. que la planeación". Yo les digo, la planeación es flexible y tenemos que ser flexibles en esa parte. Sí, Entonces, también sin perder de vista, pues obviamente nuestro trabajo, nuestro procedimiento, nuestra guía. Entonces, sí es complicado para ellos, se les dificulta todavía el hecho de asimilar esas situaciones porque se frustran. Dicen, profe, llevo una unidad para trabajar y no he tenido las sesiones que quisiera para trabajar mi claro, unidad porque claro. muchas situaciones que se dan en la escuela. Entonces yo le digo, bueno, es una situación de acercamiento para que vayas programando esas. Cuando tú seas el maestro, pues tendrás que programar esas situaciones. Claro. Tendrás que visualizar esas situaciones para realizar tu planeación. Entonces, sí hay una complicación ahí con ellos, de frustración más que nada, porque dicen, pues no sé si avanzo o no avanzo, no sé si realmente los chicos están teniendo un avance, si lo que estoy evaluando es algo positivo, algo negativo. Entonces, ahí es donde los chicos de cierta forma se pierden, ¿no? Me das pie, Gus, para abordar un tema que a lo mejor tenemos oportunidad de conversar en un poquito más adelante y es, ¿con qué frecuencia hay que revisar, Gus, Toño, los contenidos curriculares de las escuelas de formación de docentes? Concretamente, nosotros en la Universidad Marista Campus Querétaro ya egresamos a nuestra primera generación. Ya tenemos elementos suficientes como para evaluar si los contenidos académicos fueron suficientes. A mí me parece que sí. ¿Y en qué medida podríamos, ojalá que sea, tengamos un momentito más adelante, en qué medida, Toño, estos cambios tienen que ser graduales o drásticos? Porque si no estamos yendo acordes con la realidad de nuestros alumnos, pues tendría que haber una revisión más profunda, ¿no? De los contenidos. Pero, ¿qué nos puedes comentar, Toño? De acuerdo con lo que ha comentado Mira, Gus y si nos vamos con algunos documentos, te puedo decir que, por ejemplo, FIMPES dice que cada 5 años se tienen que actualizar los programas de las escuelas, entonces sería cada 5 años. Ya los ajustes o los cambios se tendrían que hacer de acuerdo a cómo esas evaluaciones nos dan los resultados. Ahorita que estaba escuchando a Gus, eh, totalmente de acuerdo. Creo que la planeación nosotros la manejamos y la hacemos como queremos y la podemos, creo que por eso sigue siendo valioso, ¿no? Y lo que yo estaba pensando en ese momento era, pero no, el problema es la evaluación. Y al final lo mencionó Gus. Eh, Se nos evalúa, por ejemplo, en educación física, cuando lo vimos en educación básica, las evaluaciones que habían, las PISA y todas las enlace y todas las que quieras, evaluaban español, matemáticas, ciencias y educación física lo hacían con referencia a lo que resultaba en esos exámenes. así es. Y cuando decíamos, pues sí, nosotros influimos, pero al final no es nuestro objetivo final. Y por De más que acuerdo. quieran, es más, a mí cuando me evaluaron ahora para la parte que se hizo para la evaluación de los maestros y certificación y toda esa parte, me tocó estar en el primer grupo y a mí me evaluaron cómo te enseñaba español y matemáticas, no cómo enseñaba educación Hijo, física. qué Entonces, bárbaro. no hay un instrumento o forma de evaluar. Nos pueden decir los programas, educación física se evalúa así. Sí, está muy padre, pero no hay una forma a nivel nacional de decir, esta es la forma de evaluar. Y, y cuando lo intentaron hacer alguna vez hace 15 años aquí en la Ciudad de México, los resultados tardaban tanto que la evaluación pues tampoco tenía chiste porque eh, Claro, después de 3 meses ya para qué me servía una evaluación al inicio del semestre, ¿no? claro. Entonces, ha sido muy complicado y, y ahí es donde creo que tenemos que trabajar más, ¿no? Entonces, la parte de Sí, planeación, Rubén, está. La actualización, creo que nosotros la ventaja en educación básica de poder aportar lo que nosotros sabemos, vamos actualizando, porque muchos de nosotros nos estamos actualizando.
pero como no hay un instrumento de evaluación, no podemos presumir o decir, miren qué logros tan grandes estamos haciendo, porque De aunque yo acuerdo, tenga los números, tenga los datos, pero no hay para comparar con todos los demás, entonces no hay un de acuerdo instrumento, contigo. ¿sí? Oye, Toño, para que podamos ir redondeando esta parte de la evaluación que a mí se me hace el tema, o sea, si estamos hablando de los retos y desafíos, ¿por qué no hemos trabajado con más profundidad en la creación de nuestras propias criterios de evaluación? Pero antes de esto, Toño, tú con 30 años de experiencia en la práctica docente, cuando recibes a un grupo en una nueva generación, en un nuevo ciclo escolar, hay algunos procedimientos, Toño, que entiendo que ya los estás dando como por sentados, por tu experiencia. Me refiero, por ejemplo, recibes a un grupo y lo diagnosticas de una manera muy simple, porque en el momento en que lo recibes, pues tú identificas un perfil de niños que estás recibiendo. Pero, Toño, la observación es muy importante, por supuesto, pero ¿qué recomendación le harías, por ejemplo, a los jóvenes que están apenas en este proceso de desarrollar la habilidad de observación y que cuando reciben a un grupo, pues tienen que aplicarles un diagnóstico para saber en dónde están parados? ¿Qué recomendación le harías? Yo en lo particular creo que lo valioso de mi trabajo, resumiéndolo así como tal, es los registros. Tengo números de casi todo, desde peso, talla, pruebas físicas, asistencia, calificaciones. Y todos esos números me van dando un perfil, unos indicadores que al irlos llevando, voy viendo cómo va Claro, la generación, cómo va el grupo, cómo va el niño. claro, Una de las cosas que me encanta mucho con la parte de pruebas físicas es que un niño puede estar muy mal a comparación de sus compañeros, pero cuando lo ves él solito, su desarrollo, y lo ves creciendo mucho, dices, pues bueno, no importa ahorita que esté muy mal, pero es el que tiene un desarrollo al año más grande que todos los demás. Entonces, claro, a mí en lo particular es generar indicadores y entre más indicadores mejor y, claro. y llevar control. El problema es que a veces, la verdad, no nos gusta escribir, no Sí, nos es gusta cierto, tener datos es y cierto. ahorita pues la computadora es indispensable y eso yo lo he dicho desde hace 30 años desde que salí, ¿no? Sí, así es, así es. Mi Oye, compañero Toño, fiel es una computadora. sin duda. Después de la pandemia, para que cuando estábamos integrando los temas para abordar dentro del listado este de desafío, hay uno que sobresale y es el hecho de que dejamos a los niños 2 años y los estuvimos viendo de manera virtual, pero cuando los recuperamos de manera presencial, ¿qué percibes, Toño? Gus, me gustaría escucharlos. ¿Perciben atrasos evidentes desde el punto de vista motriz, desde su peso corporal, desde su actitud? ¿Y eso para ustedes representa o no un reto? Quisiera Voy. escucharlos. Yo te puedo Dale, decir, dale. yo no percibo, yo tengo números para Claro, decirte que bajó. Me falta exactamente para decirte el punto, este, porque el doctorado ahorita me ha frenado y no me ha permitido analizar esos datos. O sea, ya los tengo, pero tengo que hacerlo bien claro, puntual, porque para que sea una investigación que valga la pena, tiene que ser totalmente objetiva. Pero de yo tengo acuerdo. números para decir, estoy seguro que bajó. ¿Cuánto? El desarrollo motor me falta. En peso y talla, pues también increíble lo que subimos de peso. Yo ya iba para abajo y estaba haciendo mis gráficas iban para abajo en cuanto a la obesidad y ahorita se dispararon Sí, otra vez mis indicadores, ¿no? sí, Eh, Problemas, que eso a lo mejor sí lo tengo porque lo tengo en las bitácoras, pero nunca lo había puesto en números y en análisis, pero problemas también ahorita en cuanto a la parte social. Nos está costando mucho trabajo, los niños tienen muchos conflictos con sus compañeros en el trato y cualquier toquecito, cualquier palabra, sí, actualmente se maximiza mucho y, y llega a ser hasta un trauma para algunos de los niños por esa parte de la sociabilización. Entonces también ahí hay indicadores porque hay más problemas de ese tipo. claro. Eh, y pues a lo mejor podría seguirle más con algunos otros datos. No sé, Gustavo también lo he visto que dice que sí. Yo creo que él también tiene algunos otros datos que nos pueden decir. Seguramente. Y además él lo ve desde la perspectiva de los adolescentes, que ya Sí, hay
me imagino que los temas de sociabilización son complicados, ¿no, Gus? Totalmente, prof. Igualmente que el profe Toño, también me tocó hacer lo de la maestría en pandemia y pues tomé algunos chicos de referencia ahí para estos resultados y como dice, pues sí, nos podemos ir a la parte salud, comunicación, con elementos totalmente bajos en esta parte que ahorita les está costando a los chicos, pero sí una situación muy notable es la parte de comunicación entre ellos y la poca disponibilidad que tienen para el trabajo. De acuerdo. Siento que se acostumbraron a algo. Como decíamos al inicio, muchas veces ya en lugar de darle el peso requerido a nuestra materia, fue una situación, si quieren entren, si no, no pasa nada. Es educación física, no pasa. Afortunadamente a mí, sí entraban, sí era la clase como tal práctica, eh, pero al final de cuentas teníamos 2 horas, los chicos pasaban en su casa todos los días, no eran activos, no podían salir, en ocasiones no Así podían es. salir, entonces hubo ese tipo de situaciones en donde todas esas situaciones, ahorita las vemos y las vi al inicio con situaciones de chicos lesionados, había muchos chicos lesionados, había muchos chicos que les pedías algún trote muy ligero, cansancio, Sí, mareos, o sea, cuestiones muy sencillas en las cuales los chicos tuvieron, pues obviamente, una debilidad en esa parte. Entonces, sí, yo concuerdo totalmente, te digo, también tengo números porque fue parte de lo que entregué en la maestría y ahí hice el bosquejo con un grupo sí. de ahí de la Marista. Entonces sí lo percibí, dijo el profe, lo percibí y obviamente tengo números que avalan este tipo de situaciones. El día que revisemos el trabajo del doctor Toño Gus, o sea, hay que estar bien sentados porque la precisión de la información que él tiene, o sea, la cantidad de datos e información que él ha recuperado y a los que le ha dado seguimiento durante 30 años es verdaderamente sorprendente. O sea, no te imaginarías el nivel de detalle que tiene esta información, pero ya lo abordaremos. En su Sí, momento profe. yo estoy muy emocionado desde que conozco el trabajo de Toño hace ya bastante tiempo, pero creo que es importante compartirlo aquí porque precisamente le da, Gus, esta dimensión de seguimiento a la que deberíamos aspirar todos los docentes, ¿no? No, y algo que creo que en la educación física nos falta es esto Así es, que el profe Toño, como dices, en este largo tiempo de trayectoria, pues ha registrado. así es, Él decía, los educadores físicos nos cuesta escribir, nos cuesta redactar, y es la verdad, y lo vemos en la licenciatura o en las así es, licenciaturas. así es. Los chicos ya no se quieren titular con una tesis, o sea, se quieren titular con un diplomado, no Sí, quieren escribir. es cierto. Entonces, esta parte de documentar todo nuestro trabajo, pues creo que sería una situación en la que nos daría mucha más credibilidad a nuestra educación física. Sí, así es. Yo creo que es un proceso de profesionalización en el que tenemos todos que estar involucrados y me parece que por allí va el sentido del desarrollo de las TIC. Ya lo abordaremos en su momento. Cuando estaba integrando la columna vertebral de esta sesión, me encontré con un reto personal para poder definir hacia dónde ir definiendo las distintas áreas de oportunidad, digamos, que representan los retos en la educación física en la actualidad. No es que haya tenido que escoger si el enfoque sociológico o el enfoque pedagógico o el estrictamente de los contenidos de las sesiones, sino que es evidente que para que podamos abordar de manera más integral estos desafíos, pues hay que tratar de analizarlos con la mayor profundidad posible. En un esfuerzo de síntesis, señalamos algunos que yo les hice llegar para que ustedes pudieran tener oportunidad de desarrollar alguno, pero hay dos que a mí particularmente me preocupan y quisiera poner a su consideración y después analizar los que ustedes traigan preparados para desarrollar.
El primero de ellos es que las, estas interrupciones en la continuidad que traíamos en el trabajo presencial, que evidentemente a nivel global, porque esto no es nada más un asunto que nos haya ocurrido en el país, ocasionaron pues un sedentarismo muy subrayado y que van asociados, por supuesto, con problemas de salud pública. El otro día me encontré en el hospital porque acompañaba a un pariente mío que tuvo una emergencia médica. Me encontraba en la unidad de urgencias y llegó un chamaquito como de 12 años con una obesidad mórbida muy importante y que traía problemas para respirar y que le dolía el pecho, ¿no? Entonces, a un muchacho de 12 años. No estoy atribuyendo única y exclusivamente al sedentarismo el problema. Es evidente que a lo mejor las escuelas, ¿no? En su contexto, no están preparadas ni tampoco es su principal función el trabajar sobre los aspectos de salud, digamos, de la población escolar. Sin embargo, me parece que la pandemia contribuyó. Y evidentemente las conductas de mala higiene y de mala nutrición no son tampoco responsabilidad de la educación básica, sin embargo, pues se vieron afectadas por la interrupción por la pandemia. Ese es el primer aspecto, ¿no? Un aspecto estrictamente de salud que representa un reto porque en las generaciones subsecuentes, pues parece ser que los casos de obesidad y de todas las enfermedades degenerativas pueden ser ya un riesgo mayor del que ya existe. Y consecuentemente, el hecho de la restricción de movilidad nos trae a colación a una advertencia que nos hizo nuestro maestro José Antonio Torres Solís, un maestro que nos dio clases en la ESEF hace 30 años, que advertía que ya venían las generaciones en las que ya los casos evidentes de retraso motriz iban a representar algo que él denominaba el síndrome del encierro, ¿no? Entonces, yo quisiera partir de esos dos retos, de esos desafíos, ¿no? Que sería el aspecto de salud y el aspecto asociado a la restricción de espacios que ahora limitan la movilidad y que los muchachos ahora pues tienen que estar mucho más tiempo en casa y que no tienen los espacios para desarrollarse motrizmente y que evidentemente la escuela no está logrando suplir. Yo dejo estos dos aquí en la mesa. Si ustedes gustan, abordamos algún otro. Y pues en este listado, pues lo podemos ir tomando como ustedes lo vayan decidiendo. Adelante, profe Toño. No, pues es que creo que Rubén ya dijo los dos más los que tienen más impacto. Este, sí es un problema. Pues yo estoy muy cerca de aquí de la unidad Tlatelolco. Los, si no están en la Ciudad de México, la unidad Tlatelolco son edificios muy grandes, eh, departamentos, y inclusive ahorita en la colonia se están construyendo también departamentos también muy grandes, en donde el mayor problema es que no se mueven los niños porque inclusive no pueden moverse porque hacen ruido y molestan al vecino de abajo. Entonces, decirles, pues bueno, bájate al patio, pues las áreas verdes o las áreas libres no son muchas, o si las hay, la seguridad no permite, porque pues los papás llegan tarde y entonces no se puede, y pues tú lo dijiste, eso conlleva un problema, que lleva a otro, que lleva a otro, y así nos estamos moviendo, ¿no? Eh, pues no sé, ahorita Gus Yo creo, también Toño, se ha visto otro. apoyándome muy rápidamente en lo que acabas de mencionar, no puedo citar la fuente porque no la tengo a la mano, pero la Organización Mundial de la Salud hace un estimado para los próximos 20 años de los problemas de salud relacionados con la obesidad específicamente en niños y hace una proyección verdaderamente alarmante para las comunidades de tercer mundo, en este caso específicamente la nuestra, en la que los servicios médicos dentro de los próximos 25 años no van a ser suficientes para atender la demanda de atención de todos estos efectos de la obesidad ocasionada por el sedentarismo y una serie de factores adicionales. Los servicios públicos no van a ser suficientes. O sea, estamos en la previa de un evento médico muy importante, Gus. O sea,
Esto ya tiene una relevancia que, repito, algunos especialistas ya lo predijeron hace unos 20 años, pero estamos ya viviéndolo. Chicos que tienen ya problemas de salud delicados, ¿no? Claro, prof. Hace tiempo, bueno, creo que todavía se habla de que no tenemos una cultura de la actividad física, ¿no? Como mexicanos por ahí no tenemos esa cultura. Antes decíamos, había los espacios, están las áreas verdes, de cierta forma había como que más espacio, ¿no? Hoy esta parte de la globalización y todas este tipo de situaciones de casas en donde vives apretadísimo, donde los chicos obviamente, pues de cierta forma no tienen dónde, si sales al patio o a la calle, pues hay situaciones externas que no puedes manejar, ¿no? Sí, Entonces, parte de esa parte cultural, pero donde creo y considero que nosotros educadores físicos podemos ayudar, porque no somos los que tenemos la culpa, viene un contexto, viene una parte social, eh, pero sí considero la cuestión de las clases prácticas, o sea, directamente clases prácticas como tal, ¿no? Que sean prácticas. Yo le decía a los chicos que los chavos se muevan, que no se la pasen así es, sentados. O así es, a mí en lo personal me gustan las clases movidas, activas, claro, sí, que aprendan, no nada más, o sea, no somos los ponejuegos, ni mucho menos, que se de muevan con acuerdo, sentido los muchachos, que de no vaya acuerdo, a tu clase y tengas a los chavos sentados o que parta de esa situación de que por lo menos en nuestras 2 horas que tenemos, 50 minutos, 40 minutos, los muchachos o los chicos se muevan. de Entonces, acuerdo. creo que no somos los responsables, pero creo que podemos dar nuestro granito de arena para que esa situación que se traslada a la parte social, la parte del contexto, la parte familiar, que ahorita también es algo que es una situación que atañe porque pues, los papás trabajan, papá, mamá trabaja, los chicos en casa. Eso no solamente lo ve en la parte educación física, ¿eh? Digo, estoy metido también en la parte del deporte y del Claro, fútbol y los chicos están igual. O sea, los claro, chicos llevan esa misma línea de que los papás trabajan, papá, mamá trabaja, los chicos llegan, y creo y considero importantísimo el tema que decías, profe, y que el profe Toño nos ayudará en la parte de las TICs. Creo que los aparatos electrónicos son lo de ahora, y creo que a partir sí, de ahí podemos, en la parte de educación física y la actividad física, pues envolver un poco a los chavos y que a partir de ahí empecemos a trabajar esas plataformas como para sacarle el jugo para nuestra materia, ¿no? sí, de acuerdo, Pueden ser nuestra competencia, que lleven a los niños a estar todo el día en la tableta, pero también pueden ser nuestra arma para llegar más tiempo, ¿no? sí. El problema es que luego no hemos sabido o le tenemos miedo a enfrentar Eso es, y eso es, Toño, necesitamos sí. cambiar nuestra visión, ¿no? Yo creo que la perspectiva, Toño, yo creo que adoptar un nuevo modelo de aprendizaje, ¿no? En este proceso que evidentemente ha sufrido muchos cambios, e incorporar, pues ya de manera permanente, porque ya no tenemos tiempo para que sea gradual, estas tecnologías a las que más adelante nos haremos referencia. Les quiero platicar rápidamente una anécdota de un compañero nuestro que trabaja en La Paz. Ellos cuando regresaron de la pandemia a las clases presenciales, no estoy seguro si fue a través de educación pública estatal, pero le exigieron a los alumnos de escuelas básicas, les exigieron un perfil sanguíneo, porque querían descartar la posibilidad de que hubiese algún factor que pudiera detonar algún tipo de cardiopatía. Entonces, yo platicando con Sergio, él me decía, pues es que Rubén, si estuvieron parados los niños durante 2 años con muy poca o escasa actividad física, el que ahora los recuperes a las clases presenciales ofrecía algún nivel de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo andaremos? Que ahora hasta es necesario tener en algunas situaciones y en algunos contextos este análisis para respaldar de alguna manera de la actividad docente a los maestros. Me parece un tema interesante y delicado. Quiero involucrar un factor más, hablando de los componentes
tanto pedagógicos como sociológicos, asociados a los retos. Y es uno que es estrictamente didáctico. Hace rato Toño decía, nos urge hablar de didáctica, nos urge hablar de procesos, nos urge revisar nuestros métodos y nuestros medios. Y yo quisiera platicar con ustedes este contexto para ver qué piensan y cómo podríamos en algún momento generar algún tipo de sugerencia. Es concretamente, Toño, Gus, ¿para qué enseñamos? Es decir, nuestro papel como docentes, desde la perspectiva de la pedagogía y de la docencia actual, ¿para qué enseñamos? Me regreso un poquito para darles un contexto y que aquí podamos debatir. La educación física como misión, es decir, en su contexto integral y profundo, se trata de el estímulo de competencias de carácter motriz. Ok, ahora, ¿para qué tiene que haber delante de un grupo a un especialista con nociones de fisiología, de anatomía, de pedagogía, cuando los propios programas, y eso lo pongo a su consideración, de repente daría la impresión de que su saber es significativo, ¿no? Lo más importante en este caso para el programa o para los programas no son las competencias. ¿Cómo lo ven? Yo lo percibo desde acá así, pero ustedes cómo lo integran teniendo la responsabilidad de dirigir a los grupos. Bueno, para empezar ahorita son competencias, pero ya van a ser dentro de poco capacidades, ¿no? Así es. Que es lo que sigue. Lo que sigue, sí. Tú ahorita dijiste competencias, motrices, Rubén, pero también en educación física no solo es competencias motrices. Hace rato Gus hablaba de competencias de comunicación, cognitivas también las vamos a manejar. Aquí lo importante es que nosotros lo hacemos a través del movimiento y creo que esa es De la acuerdo. parte más importante que tenemos que considerar y más, por ejemplo, en educación básica, en donde todos los estudios psicológicos dicen que el niño aprende a través del juego, ¿no? Y De nosotros somos acuerdo. los que más utilizamos el juego, ¿no? Entonces, es competencias, pero aquí la parte es, estamos formando humanos y lo estamos formando de forma integral a través del movimiento. No sé, Gus, ¿qué Totalmente de opinas? acuerdo, prof. Por ahí yo digo, vamos, movimiento con sentido, ¿no? Y ese movimiento con sentido tiene que ver con esa parte cognitiva enlazada con la parte motriz, en donde los muchachos puedan dar soluciones a situaciones sencillas, muchas veces directamente de la vida diaria, ¿no? Nos vamos a una situación del cruce a lo mejor de peatonal, eh, esa parte cognitiva entre el caminar y el visualizar lo que está pasando enfrente. O sea, son situaciones muy pequeñas, o a lo mejor tú dices muy concretas, pero que al final de cuentas repercuten o son situaciones que nos conllevan a. Entonces, esa parte del movimiento con sentido, para mí, a partir de la competencia de cognitiva y motriz, es la que debemos de asociar. Qué Y luego interesante. le podemos agregar valores, ¿no? También. Ah, no, sí, No, por claro, claro, supuesto. totalmente. Por supuesto. Estamos en esta parte de generar alumnos competentes, pero armónicos también, en esta parte de valores, en esta parte de socialización. Entonces, pues, obviamente queremos, por ahí el programa nos pide alumnos competentes para la vida, Así ¿no? es. Así es. Y Yo me voy a aportar buena asumiendo, onda, Rubén. Y al a final, ver. pues, también enseñamos español y matemáticas. Indirectamente, pero un niño que no ha desarrollado el ritmo no va a aprender a leer. De acuerdo. Y ritmo, estoy hablando de De ritmo, ni acuerdo siquiera contigo. de lateralidad, ritmo. De acuerdo. Sí, Sí, el otro día Gus estuvo presente en la charla con un alumno que me preguntaba cómo desarrollar las capacidades condicionales en preescolares. Entonces estaba Gus ahí y los dos nos quedamos así con cara de ¿what? De, a ver, espérate, o sea, ¿cómo es posible que un maestro, porque esto se lo pedía
el maestro en donde está practicando, este alumno nuestro de la licenciatura. Entonces, yo le decía a Esteban, a nuestro alumno, que hay una meta y está muy claro y muy bien definida la labor de la educación física en esta etapa preescolar, ¿no? Y, y no tiene nada que ver todavía con el desarrollo de una cualidad condicional. O sea, ahí había como un dispar en los criterios. Pero bueno, asumiendo, Toño, Gus, el riesgo de que me vayan a caer a palos con la comparación que estoy a punto de hacer, eh, ¿a dónde volteamos? Es decir, ¿contra qué nos comparamos? ¿Con qué comparamos nuestro modelo? Este que venimos desarrollando, Toño y yo, desde hace 30 años, Gus un poquito más recientemente, pero en un contexto y en un entorno muy complejo. ¿Hacia dónde volteamos? Yo les propongo un ejercicio. Un compañero de nosotros de la generación se fue a Estados Unidos y allá ejerce como docente de educación física. Yo le decía, oye, Manuel, ¿qué diferencias adviertes entre el modelo que pudiste desarrollar en México? Porque él fue docente en México 10 años después de que egresó de la carrera junto con nosotros y luego se fue a Estados Unidos. Y allá sigue trabajando como maestro de educación física. Y después de escuchar lo que él me, lo que él me comentó, a mí me parece, muchachos, amigos queridos, que el tema, si bien hay alguna diferencia, el tema básicamente radica, o la diferencia radica, en que nosotros en México no le ponemos la suficiente atención al diagnóstico y a la evaluación de los procesos. Pero en esencia, les quiero compartir el comentario que nos hizo Manuel. Me dice, mira, Rubén, nosotros en educación física escolar básica obligatoria en Estados Unidos, tenemos que desarrollar saberes significativos, es decir, conocimientos. Tenemos que desarrollar como parte de los contenidos de los programas habilidades, actitudes, estrategias y modos en general de operación, de la operación motriz, eh, que le permita a los niños la posibilidad de descubrir cómo han ido creciendo, cómo han ido mejorando, cómo ha ido este proceso de desarrollo en el que ellos puedan resolver situaciones o problemas de carácter cotidiano y que cuando enfrentan las relaciones, estas partan de un concepto que ustedes ya manejaron, ¿no? Que tiene que ver con la relación o la interrelación entre cuerpo, movimiento y voluntad. Cuando ustedes escuchan esto, estoy perfectamente seguro que se remiten a los contenidos o a la presentación, por ejemplo, de un par de programas que a ustedes ya les tocaron desarrollar, específicamente el rojo, del que Agus hablaba hace rato, que incluye como parte de la definición de la educación física estos conceptos, y Toño y yo, que ya no nos cosemos al primer hervor, nos tocó el programa blanco, del que quiero hacer ahorita oportunamente y pertinentemente una fe de ratas. Yo dije que el programa naranja, el de las pastas naranjas, era del 93, ahí yo cometí un error, es una imprecisión. El del 93 es de las pastas blancas, pero en esencia, si ustedes comparan lo que nos está diciendo Manuel, que él desarrolla como parte de su labor docente, no hay cambios significativos ni dramáticos. Simplemente ellos tienen un proceso muchísimo más cuidadoso en el diagnóstico y en la evaluación. Entonces, no sé qué les parezca, cómo lo perciban ustedes como reto o como simplemente un tema de discusión. Bueno, me permito ahí, no sé, el profe Toño, qué pueda decir, pero considero que lo único que nos falta a nosotros es hacerlo, aplicarlo, Yo creo que lo llevar aplicamos, ¿no, Gus? ¿Mande? Yo creo que sí lo aplicamos. No, no, sí, pero llevar ese seguimiento, ¿no? Porque nos habló de situaciones el profe. Simplemente es hacerlo y obviamente, pues, anotarlo, Es que, Evaluarlo, ¿no? visualizarlo. es que eva- allá sí hay certificación, ¿no, Rubén? Claro, por supuesto. sí, Y hay evaluación como escuela y evaluación y tienes que cumplir como escuela unos parámetros y si no los cumples, esa escuela está en peligro. Entonces, Así es. nos falta Así es. eso, pero pues bueno, aquí vemos certificación y nos da miedo. es- Sí, era sí, lo que sí. a lo que me refería, profe. O sea, es hacer, tenemos ese proceso o hay ese proceso
No, no Claro, me siento desfasado con él. ¿no? Simplemente hay que hacerlo, hay que realizarlo. Sí, Dice, lo hacemos. Algunos nos perdemos, algunos pensamos que estamos haciendo mal, algunos pensamos pero ¿por qué? Porque parte de esta situación de seguir trabajando en eh, siguiéndonos preparando para poder visualizar eso. sí. Pero no me considero desfasado de la situación como lo trabajan ellos ahí. No, yo creo que hay un factor, Toño, a ti y a mí nos tocó, en el formato anterior de la educación física en la que la dirección general operaba con una cierta eh, injerencia directamente en las clases y en las sesiones, y sobre todo en los procesos, teníamos un supervisor, ¿te acuerdas? O sea, un supervisor nos visitaba en la escuela y en mi caso yo tenía uno que era muy metódico y sabía muy bien en qué etapa estábamos y sabía muy bien qué resultados pedirme, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado, Toño? Se diluyó este concepto de la supervisión también pues a lo mejor como consecuencia de tantos cambios y ahora ya no tenemos realmente, nosotros, me refiero en la educación básica, alguien que esté permanentemente al pendiente, ¿no? De cómo va el proceso, de cómo te puede orientar, cómo te puede guiar. No sé aquí, Gus, pero en México de verdad había un compañero, inclusive era de nosotros generación, que ya era supervisor y de pronto te lo encontrabas en tu escuela y te decía, a ver, échame tus planes y vamos a platicar y déjame ver a los niños. ¿Cómo ves ese factor, Toño, de la supervisión? No, pues ahorita ya casi no existe. No, ¿No? depende mucho el supervisor, Ok, cuál es su visión. Otra vez voy por lo mismo, Rubén. No hay los pasos o no hay establecido qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Inclusive sí, ya los supervisores de educación física están en un segundo nivel abajo del supervisor de primaria, aunque se supone que están al mismo nivel. O sea, al final, con la desaparición de Degoce no hay, estamos en el limbo, sí, porque no hay estructura, no hay No, y lo que también, bueno, sí. sí, lo que pasa también aquí en Querétaro es que los supervisores ni siquiera son de educación física, pues. Wow, Ya son supervisores de otras imagínate, materias. imagínate. Entonces, creo que de ahí, como dice el profe Toño, pues no hay una estructura, no hay una estructura en esta parte y dices, bueno, pues, que venga un supervisor de educación física, que me pueda hacer observaciones que me puedan servir. Eh, Claro, y también muchas veces como educadores físicos somos celosos un poco con nuestro trabajo, ¿no? No nos dejamos sí, como ayudar un poco en esta parte de la observación y la evaluación. es Tenemos cierto. muchas veces miedo a esa parte de "Oh, pues es mi trabajo, lo hago así, ¿no? O sea, no damos apertura para observaciones, para algunas indicaciones que nos puedan servir. Entonces, Y, y partiendo de esta base, Gus, que estás planteando que es una realidad, o sea, no tenemos esta apertura en general hacia, por supuesto, la modernización, por supuesto, a nuevos puntos de vista. Me parece que eso ha generado un poco el que las TICs estén retrasando su entrada definitiva y contundente hacia nuestra práctica. Eh, hace poco escuché, hace poco ayer o antes de ayer, una crítica que nos hacían a nuestra actividad, a lo que hemos venido desarrollando el maestro Toño, Enrique y yo desde muy reciente tiempo, en el sentido de que si mi perfil, el mío, el de Rubén, no es el de docente de educación física en nivel básico, y yo me he desempeñado básicamente como entrenador, porque desde que egresé en la escuela, muy rápidamente me incorporé al trabajo del fútbol y lo he venido desarrollando de manera profesional desde hace bastante tiempo. Pero una de las críticas que me hacían era que cómo yo podía hablar de educación física cuando yo no me había desenvuelto como docente. Entonces, yo asumo este comentario desde dos dimensiones. La primera es que evidentemente yo no tengo un papel protagónico en estas reuniones. Simplemente estoy dando mi punto de vista y, bueno, me avala una trayectoria de un poquito más de 3 décadas. Sin embargo, es evidente que pueda surgir esta a lo mejor incertidumbre de por qué un cuate que no está metido en el medio esté hablando de temas como estos.
Sin embargo, una cosa que es importante es que es un tema que desde el punto de vista social a mí me apasiona y es el origen inclusive de la formación de este grupo de aprendizaje. Y el otro concepto que tiene que ver con lo que ustedes acaban de mencionar es que producto de tantos cambios y también un poquito de la reticencia de nuestro gremio a modernizarnos y de las pocas además opciones que ahora se tienen, pues como que nos hemos venido haciendo lo mismo, Toño, desde hace mucho tiempo sin que nadie venga y nos pida cuentas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pero bueno, ya también Rubén, la parte profesional es la que hay que resaltar, ¿no? Desde luego. Y muchos lo hemos estado haciendo, aunque no nos pidan las cosas, lo estamos haciendo y en el momento que llegara alguien, tranquilamente le podríamos decir, aquí están Claro. los datos, ¿no? Pero voy a lo que creo que le hemos mencionado 3 veces. No tenemos un instrumento que pueda medir hasta dónde vamos. Eh, cada quien, Sí. cada uno de nosotros lo desarrolla, cada quien tiene su visión, pero general no hay un instrumento. Entonces, eso complica más el decir, al compararnos con otros o al decir, pues es que yo ya llegué a este nivel, ¿no? Entonces, yo creo que eso también, ese es el problema. Y ahorita lo hemos Sí, mencionado creo que 3 veces. sí, sí, sí. ¿Cómo ves, No sé, Gus? Gustavo. En este caso, prof, y digo, partiendo de su experiencia, ¿qué nos corresponde hacer bajo estas situaciones como educadores físicos? En esta situación que hemos mencionado, eh, nos corresponde a nosotros como educadores físicos esta parte de tener un instrumento de evaluación el cual pueda medir a lo mejor pues nuestros avances, lo que estamos trabajando, qué estamos haciendo, a dónde estamos llegando. Lo podemos hacer con trabajo y decir, mira, aquí está. Claro, Yo llegué por lo menos 3 veces con el director general y puse mi carpeta y le dije, mira, aquí está el trabajo. No pasó nada. sí, Pero todo el practicante compañero que llega, y Rubén lo sabe, les he enseñado, mira, aquí está mi trabajo, véanlo. así es, así es. Y casi mucha gente se los ha ofrecido, ténganlo, vamos a hacerlo, vamos a empezar. Y la idea es esa, empezar a generar, a empezar a mover. Y una de las cosas es esta reunión que tenemos ahorita, es Claro, empezar a mover cosas, ¿no? claro. Y cuando me dijo Rubén, vamos a empezar, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Y parte de eso era esto, lo que dices ahorita, empezar a decir, oigan, nos falta esto, vamos a empezar a A generarlo entre desarrollarlo, todos. ¿Qué claro, propones tú, Gus? claro. ¿Qué propones, Monse? ¿Qué proponen? Y, y ojalá después, ahorita después tengamos muchos comentarios abajo en que nos digan, yo propongo esto. Ojalá, O que nos digan, ustedes sí, están ojalá. locos, pero bueno, está bien, hasta eso es válido. Sí, claro, porque al final es el punto de vista sobre un esfuerzo que nosotros hacemos desde nuestros lugares para aportar a todo este análisis, ¿no? Que tiene que ver y que me lleva ya a que abordemos de manera muy puntual, si a ustedes les parece bien, el concepto de este nuevo paradigma. Yo parto, quiero, si ustedes me permiten, partir de la definición de paradigma para aquellos jóvenes que nos estén escuchando, que no tengan muy claro exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de paradigma, y me voy a referir específicamente a la definición de Thomas Kuhn, este filósofo de Estados Unidos que estableció como criterio el del paradigma educativo como un modelo a seguir, es decir, un contexto científico, un contexto teórico en el que hay un conjunto de prácticas que en este caso configuran una disciplina. En el caso de la educación física, ya lo mencionaba yo en la introducción, hay como estos tres ejes muy evidentes y muy localizados que son, por un lado, el desarrollo motriz, por otro lado, el desarrollo del deporte y adicionalmente el tema de la salud. Yo agregaría
como parte o complemento a este nuevo paradigma, dos criterios que quiero poner a su disposición. Y es el primero, que tiene que ver con la incorporación, ahora sí de manera contundente, de las técnicas de información y de comunicación. Y el otro, que va a ser motivo de una reunión muy próxima, que tiene que ver con la psicología de nuestra área. Es decir, cómo aprenden nuestros alumnos y qué necesitan en este momento de esta situación y de este contexto actual para aprender mejor. Entonces, partiendo de ahí, Toño, Gus, habría que analizar cómo se vinculan estos 5 aspectos que acabo yo de mencionar como para poder ir definiendo un nuevo paradigma. ¿Cómo lo ven? Es que creo que el paradigma ya lo dejaste ahí, Rubén. Sí, sí, me atrevo O a, sea, al final ya armaste el paradigma. sí, me Y creo atrevo que a eso desde la proponerlo. sesión pasada lo estamos arrastrando, ¿no? Lo venimos arrastrando, En la sí. definición de lo que era educación física quedamos que eran los 5 Los puntos. 5 Bueno, ejes. ahorita agregaste TICS, la parte psicológica la había manejado Monse con la parte socioemocional. Así es. Ahorita ya no moviste la parte recreativa, la cambiaste Así por es. TICS. Sí. Pero bueno, la parte recreativa vamos a meterla combinada entre deporte y la parte Y motricidad, ¿no? motricidad, ¿no? Claro. Entonces, creo que ese es el paradigma. A mí me gusta esa visión. Esa visión y qué labor estamos desarrollando como docentes, Gus, porque aquí inevitablemente tenemos que llevar al área en la que analizamos cómo estamos formando a nuestros chavos, o sea, nuestros alumnos de licenciatura, Gus, ¿qué perfil tienen en función a este nuevo paradigma o esta propuesta? Bueno, partiendo del paradigma, pero como dicen, lo considero muy completo, pero bueno, eh, la situación de cómo trabajarlo, ¿no? En esta Ahí está, parte de exactamente. de la psicología deportiva, en donde pues obviamente digo, son parámetros que nos ayudan como educadores físicos a seguirnos especializando, ¿no? A lo mejor en otras situaciones, ¿no? Que la psicología deportiva, la recreación, todos esos elementos que nosotros podemos también especializarnos o tomar algunos estudios ante eso. Pero tiene que ver mucho la psicología deportiva ahora que está Beto con nosotros. La verdad que me he pegado mucho con ellos porque me mueve mucho el cómo en estos tiempos los chicos están aprendiendo o cómo Así es, aprenden, así es, porque él me decía, hay muchos factores, amigo, y uno de los factores tiene que ver con la parte familiar. así es. Si los chicos, cómo están en la parte familiar, en la parte, pues solamente emocional, la parte de comida, todo eso que engloba la parte familiar, tiene que ver y repercute en el alumno, en cómo los chicos van a la escuela y se desenvuelven en la escuela. Sí, Entonces, lo considero totalmente eh, muy bueno, pero sí, como en esta parte, ustedes que, bueno, que el profe Toño creo que está en la parte pública, creo que sería un reto totalmente el poder trabajarlo ahí, profe Toño. No sé si me estoy yendo muy o a lo mejor si es muy fácil o cómo se trabajaría en esa parte de la cuestión pública. Pues al final es que los que lo trabajamos somos nosotros, ¿no? No tenemos, o los apoyos que tenemos externos son muy pocos. eh, pero bueno, hay una parte de UDE y al final lo vamos a resolver como lo hemos hecho siempre. Los maestros de educación nos hemos hecho, educación física nos hemos hecho médicos, psicólogos, porque todo lo que de repente ya del área biológica no lo tienen, pues nos lo avientan y lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? así Con es. un librito que nos mandan con 5 fichas, bueno, vamos a decir 100 fichas, y con eso trabajenlo, ¿no? Pero como siempre es insuficiente, pues nos tienen que tenemos que poner a estudiar y a desarrollarlo, ¿no? Este, pero si esa es la idea, pues entonces ya tendríamos que trabajar desde la formación, ¿no? Desde las normal. Así es. Entonces, desde ahí ya que salgan con esa estructura y los cursos, en vez de estarnos dando
cursos de programas que todavía no sabemos si van a utilizar, Así pues a es, lo así mejor es, cursos de psicología, cursos de medicina, no sé. así es. Pero sí De se hecho, puede, o sea, al Toño, final lo hacemos. y lo que tú dices es producto de tu experiencia y eso finalmente es la aportación más importante que este ejercicio tiene como propósito, el que a través de nuestras experiencias pues podamos ir conformando algunas ideas. Hay una propuesta, Toño, que venimos manejando acá en la universidad y es que los muchachos se egresen de la licenciatura con una especialidad. Entonces, por ejemplo, los muchachos van a egresar como licenciados en Educación Física, Deporte y Recreación con especialidad, por ejemplo, en prescripción del ejercicio. Es decir, el aspecto de la medicina del deporte aplicada a pacientes con enfermedades manifiestas o no. Especialistas en entrenamiento deportivo, por ejemplo, para que tengan en el último semestre, por ejemplo, de su formación, los elementos que les permitan orientar su desarrollo hacia a esa área. Y así como esa, pues irán surgiendo propuestas. Yo lo que creo, como ya para que vayamos empezando a cerrar esta parte de la charla, si les parece a ustedes bien, es que la labor en este caso, como dijo Toño hace un ratito, de las normales, la labor que hacemos como formadores de futuros docentes, tiene mucho que ver con una dinámica que, si bien está siempre cambiando, tenemos ya que abordarla, Toño, Gus, desde la perspectiva de lo que va a pasar los próximos 20 años, de lo que vamos a enfrentar, los muchachos en este caso, como docentes se van a enfrentar en este lapso, porque es evidente que ellos van a encontrar un escenario completamente distinto al que estás viviendo tú, Gus, que eres un profesional muy joven, y a los que Toño y yo ya transcurrimos y que ahora todavía nos falta por enfrentar. Entonces, yo creo que este reto, antes de pensar en este nuevo paradigma y en este nuevo formato, tiene que ver con el análisis de las expectativas que los muchachos van a enfrentar en el corto plazo, ¿no? Nuestros estudiantes concretamente. Estos chavitos que ahora tenemos en segundo, en cuarto, en sexto y en octavo, que tienen una carita de no saber exactamente hacia dónde van, ¿no? Hacia dónde, en dónde se están metiendo. Entonces, a ti te pasa con mucha frecuencia, Gus, que los tienes que estar corrigiendo y ayudando y esto, y de pronto daría la sensación hasta como de incertidumbre, ¿no? Sí, totalmente, prof. Partiendo de esto, fíjate que los chicos están en práctica, los que están en sexto semestre. Ellos al final, bueno, para su final, que todos hacen finales, digo, aquí todos hacen final, al menos conmigo, todos presentan final. Qué bueno, eh, es una retroalimentación de la práctica, de los muchachos, de lo que vivieron en la práctica. sí, Desde la parte de contenidos, ¿no? Que ellos fueron con contenidos, desde la parte de la vivencia directamente ya de la práctica en la escuela y del claro, entorno en la escuela, de cómo se llevan estas prácticas dentro de la escuela, ¿no? Cómo es la convivencia. Y la idea es eso, la idea es que partiendo de lo que visualizaron, de lo que observaron ellos de la práctica, se lo hagan saber directamente a los chicos que vienen de segundo, de cuarto, como para darles ahí una probadita, ¿no? De lo que se van a sí, enfrentar para cuando a ellos les toque estar en esa situación, que al final de cuentas claro, yo sé y estamos claros que hasta el día que te toca es cuando pues es el momento. sí, de Pero acuerdo, esa es la idea, bueno, de este foro que le propuse y que vamos a hacer al final de semestre con los chicos de sexto, y que obviamente lo que le agregué es que los maestros que estuvieron en la práctica o que fueron sus maestros que estuvieron al lado de ellos, pues invitarlos, ¿no? claro, Invitarlos para que nos aporten algunas situaciones para los chicos también, a lo mejor de mejoras, de qué tomar en cuenta. claro. Entonces, pues tiene que ver con esto que comentamos, ¿no? El poder retroalimentar y aparte hacer saber a los chicos que vienen otro semestre, pues de cómo es esta parte, a lo mejor de la parte de la educación física, ¿no? Y el ¿Y a qué se entorno en van la a escuela. enfrentar? ¿A qué se van a Exactamente. enfrentar y cuáles son los entornos? A ver, Toño, ayúdame. En la ESEF, nosotros practicábamos desde segundo en la carrera. Eh, si no estoy mal,
el primer nivel en el que practicamos, en segundo era secundaria, luego en primaria, en tercero, y En cuarto luego preescolar. en cuarto preescolar, ¿verdad? La lógica obedecía a qué, Toño, a que se ocupan más recursos en un nivel que en el otro, o a qué lo atribuyes. Yo creo que sí eran los recursos, bueno. Eh, eh, en secundaria utilizamos, y lo platicaba Monse la vez pasada, utilizamos más deportes, entonces era a lo Sí, mejor en cierta forma más fácil. Ya sí, en primaria usábamos deporte, juego, y en preescolar mucho juego. Entonces, y sí, aparte tenías que tener más yo conocimiento sobre los niños, y entonces ya no claro. solo era la parte didáctica, sino la parte hasta de desarrollo de los Sí, sí, niños, y entonces de la acuerdo. parte psicológica, entonces cambiaba mucho. Oye, pero es Sí. parte de esto. Yo ahora, hace rato Gus me echaba la bolita y me preguntaba, ahora yo quiero ustedes como formadores de docentes. Tú lo dijiste ahorita, un punto importante. Dijiste, estamos preparando para dentro de 20 años, ¿no? Y, y por eso luego se nos olvida y queremos conocimientos, conocimientos, y, y pues también tenemos que trabajar habilidades. Entonces, creo que una de las cosas que tienen que trabajar ahorita mucho le llamamos normales, pero ya todos son superiores, en las formadoras de docentes, investigación. Yo creo que es clave investigación, y nos hemos asustado, y nos falta, y ya todos los alumnos tendrían que salir con un perfil de investigación, y que el patio sea desde el primer día un laboratorio. Bueno, y esa es mi visión, un laboratorio en donde se estén moviendo cosas y se están investigando día con día, y creo que eso este, prepararía en muchos aspectos a los estudiantes para todos los cambios que quieran. En esta parte, prof, Coincido. Toño, fíjate que partiendo ahí con los muchachos en ayuda en la situación de una tesis, porque me preguntó, profe, ¿de qué puede ser mi tema? Y muchas veces se van a la situación de qué generar con los chicos, ¿no? Y yo le digo, haz una tesis de tu práctica, cómo inicias, cómo va ese proceso, qué está partiendo de estas habilidades, ¿no? El que dices de qué estamos haciendo, cómo estamos evolucionando a partir de esas habilidades. Muchas veces, pues, no nos fijamos en nuestra práctica y también podemos sacar buenas investigaciones de eso, buenas prácticas, partiendo de una tesis que tenga que ver con nuestro trabajo, con nuestra labor, ¿no? Sí, me parece que le diste al clavo, Toño, y me parece una conclusión de esta sesión a la que no habría que agregarle nada más. Sin embargo, me siento motivado a hacer un reconocimiento en este momento a una labor que conocemos muy de cerca, que hemos sufrido, que hemos disfrutado, que desarrollamos con un nivel de pasión, porque los conozco a ustedes y sé que ante todo hay esto, esta motivación y este deseo principalmente de que esto que nuestros alumnos han recibido durante tanto tiempo haya sido útil, ¿no? Y en ese sentido, quiero hacer un reconocimiento ahorita muy rápido a todos nuestros colegas, a nuestros compañeros docentes, de nuestras generaciones, de nuestros respectivos centros educativos, para felicitarlos en este próximo 15 de mayo, Día del Docente, Día del Maestro, y agregar, Toño, si me permites, a esta conclusión en la que la investigación tiene un punto sumamente importante que a mí me parece que se ha retrasado, sobre todo en los contenidos curriculares. Yo quisiera agregar el que seamos capaces, Toño, Gus, de establecer de alguna manera los criterios que permitan reconocer de manera muy práctica, de manera muy objetiva, no con apreciaciones, no con aspectos subjetivos, el que nuestros alumnos específicamente hayan alcanzado verdaderamente un nivel de competencia suficiente que les permita enfrentar el reto de ser docentes. Porque creo que lo que está pasando, Gus, tú y yo lo hemos platicado en algún momento, yo he tenido oportunidad de hacerlo también con Toño,
de pronto los muchachos se egresan a lo que es ya la realidad laboral, a enfrentar grupos, a asumir el reto de ser un docente, y de pronto nos da la impresión de que no hay el nivel ni siquiera mínimo suficiente, ¿eh?, de desarrollo de competencias elementales para poderse valer en un ambiente cada vez más complejo, cada vez más difícil por tantos conceptos que hay que integrar. Y en ese sentido, pues yo quisiera escucharles una reflexión final. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué podemos nosotros aspirar, no? ¿Cómo ven? ¿Quieres, Gus? Ah, ok, profe. Creo que este tipo de mesas, de poder trabajar este tipo de prácticas, creo que ayudaría, profe. Ayudaría y, y creo importante también directamente en la práctica, ¿no? El compartir, no solamente a partir de esta noche, sino también directamente en el patio, en la práctica como tal. El profe Toño mencionaba de todo ese trabajo que ha hecho y pues la verdad, yo sí me interesaría en poder Por supuesto. visualizar, el poder a lo mejor compartir con él todo esto que él ha realizado y eso parte de eso, ¿no? El poder compartir, el poder trabajar, el poder dialogar, charlar ante estas situaciones para poder ir mejorando. Claro, Tiene que ver también la parte de la investigación, como decía el profe Toño, y que eso sin duda le daría un despunte a lo que es la educación física. sí, así es. Cuando empezamos esta aventura, Rubén, decíamos que a lo mejor esto es lo que tenemos que llegar, ¿no? Sí, Eh, ya dejaron a lo mejor de repente los cursos normales donde estamos acostumbrados a la clase, el salón, y de repente sí, a lo mejor tener alguna materia o algún momento como este, en donde el sí, grupito al final se junta y una vez a la semana discuten cómo están, cómo así van, es, qué tienen, así es. qué pueden aportar, porque una de las partes importantes de esta aventura es eso, que pueden aportar cada uno y, y construyendo entre todos podemos llegar a lo que queremos, ¿no? De Entonces, acuerdo contigo. y si le agregamos investigación, pues mejor. Sí, y lectura, mi Toño, yo le establecí como obligatorio a mis alumnos de licenciatura la lectura al menos de un libro por materia. O sea, me estoy quedando muy corto y tienen que entregar un reporte a final de semestre, pero me parece también que en esta tecnificación, por decir, utilizar un término y una expresión, hemos dejado de leer, los muchachos leen cada vez menos y a mí me parece, cuando menos con lo que respecta a mi formación, que la lectura y la revisión de textos básicos y elementales para cada uno de los temas y las asignaturas es fundamental. Entonces, ojalá que todo esto sirva para retomar en algunos sentidos todas estas recomendaciones y a mí me parece, Toño, Gus, que nuestra aportación, algunos escriben libros, algunos dictan conferencias. Nosotros nos hemos reunido aquí hoy para charlar de un tema que a mí me ha resultado sumamente interesante, cosa que les agradezco enormemente y que representa, Toño, Gus, una aportación que va a quedar para la posteridad. Esto, al final, se lo decía yo a alguien en la semana, esto es como una especie, una especie de depósito de información, ¿no? En el que tú puedes acercarte, acceder en el momento en que tú quieras para escuchar el punto de vista de ustedes, o sea, de gente que tiene el perfil y la experiencia y que está todos los días con un grupo y que desarrolla un programa que conoce a la perfección. Entonces, a mí me parece, Toño Gus, que nuestra aportación es muy valiosa, es Oye, una Rubén, contribución significativa. Sí, pero aparte, imagínate, dentro a lo mejor de 10 años que estamos nosotros hablando y que alguien entre y ve este video y diga, oigan, son los mismos problemas. Ah, bueno, ahí sí vamos a decir, creo que no cambió nada, pero a lo es muy mejor, probable, Toño. ay, ¿te imaginas? Así estaban hace 10 años, qué bueno que ya cambiamos, ¿no? Es muy probable que se sigan enfrentando No, no, a no, los vamos a mismos pensar positivo. problemas.
nosotros pensemos positivo y, como hemos hecho en esta sesión, aportemos algunas sugerencias, aportemos algunos puntos de vista, un enfoque adicional fuera de la caja, ¿no? A mí me gusta mucho ese concepto de pensar fuera de la caja para que pues la gente que nos escuche pues tenga esto como una referencia. Si están de acuerdo, yo quisiera ya nada más pasar a algunos agradecimientos. Nos llegaron algunos saludos en la semana, Toño, de algunos compañeros de generación que nos felicitan por este esfuerzo, que nos desean mucho éxito, que inclusive quieren participar. Ya habremos de encontrar la manera de involucrarlos en algún tema. Por supuesto, a todos los que nos escuchan, invitarlos para que se acerquen, para que participen, que Que escriban contribuyan, comentarios nos en el... escriban, por supuesto. Nos está haciendo falta, y eso lo haremos a partir de esta sesión, ponerles nuestros contactos para que si quieren dirigirse de manera personal a nosotros lo hagan, siempre por supuesto en un espacio de cooperación y de respeto, pero sí agradecerles a todos los que nos han seguido. Me parece que hemos tenido una buena aceptación y por supuesto que seguiremos trabajando en bien de desarrollar este proyecto que, pues que a Toño y a mí y ahora a Gus nos tiene muy emocionados. Cuando yo platiqué con Gus, Toño, en la semana, luego se puso a estudiar y empezó a revisar cosas y ya traía un script muy claro de lo que quería hoy desarrollar. Y Gus, de verdad te lo agradezco, el que hayas dedicado este momento, tu familia, yo sé lo que tuviste que dejar y que hoy nos acompañes. Para mí, la verdad, es motivo de muchísima gratitud y de orgullo, de verdad te lo digo. Profe Rubén, no, para mí es un gusto, un placer, sabes lo que te admiro, por ahí hemos estado Gracias, trabajando, a Gus. lo mejor llevamos poco, pero Gracias. he encontrado en ti una persona pues en quién guiarme y en quién poder observar, ver, visualizar algunas situaciones que, como dicen, a lo mejor uno que tiene menos tiempo, pues tiene que ir visualizando con los maestros como usted, profe Rubén, con el profe Toño, que espero y en determinado momento esto no solamente se quede aquí, sino que tengamos Claro, una reunión como esta, pero en presencial y podamos a lo mejor hacerlo práctico también. Eso también me agrada. Y lo sabes, desde que me dijiste, yo me animé, me agrada esta parte de compartir lo que hago, lo que hacemos, lo que compartimos en las aulas con los chavos. Y como dices, podemos estar bien, estar mal, pero es compartir y sacar lo mejor posible en cuestión positiva. Entonces, para mí así es es. un gusto, es un placer. Igual, profe Toño, es un gusto conocerlo. Gracias por la apertura y pues así que si en determinado momento me vuelven a invitar, yo encantado. Con todo gusto, de verdad, para nosotros es un privilegio. Y con Toño, pues nunca suficientemente bien agradecido, Gus. O sea, el que él esté aquí, el que haya creído en este proyecto, el que se tome el tiempo de platicar con nosotros, pues para mí es un honor y un privilegio. Toño, muchísimas gracias. Vete preparando tu charla sobre tu plan, porque la vas a tener que dar, amigo. O sea, tarde o temprano te la voy a sacar. Entonces, vela preparando, porque estamos cerca ya de exponerla. Y pues finalmente, repito y reitero la felicitación a todos nuestros compañeros docentes, que lo pasen muy bien, que encuentren todos los días esa motivación para poder seguir trabajando en pos de los jóvenes, de los niños, y que pues en algún momento yo creo en eso, como por mi formación marista, eso nos sirva inclusive hasta de palanca, ¿no? Cuando nos llegue el tiempo de que nos tomen nuestras cuentas. Si no tienen más, les agradezco muchísimo, les deseo muy buena noche y a todos los que nos acompañan y nos siguen, pues invitarlos para que permanezcan con nosotros en estos ejercicios. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias.